Ya estamos de vuelta. Bueno, yo entiendo de que como tuve que cortar la reunión, hay varios que todavía están desayunando quizás. Eh, no, la otra cosa que yo quería hablar con ustedes, estaba pensando, dado el hecho de que nosotros ya terminamos la parte, digamos, el segundo capítulo de nuestro programa, lo que podríamos hacer es hacer algo como una prueba. No sé qué les parece. Para tener una nota con mayor peso, Mm, yo la propondría, bueno, para no atrasarnos tanto, la propondría o una tarea, una última tarea, o sea, una tarea entre medio, ¿ya? Para cerrarlo. Pero esa tarea yo se la daría el próximo miércoles en la clase y para entrega el domingo. Y una tarea cortita, o sea, uno o a lo más dos ejercicios. Pero en sí la idea es hacer uno corto. mm. Una tarea igual puede ser, ¿no? Antes que prueba. Sí, Bueno, yo igual prefiero una tarea que una prueba. bueno, entonces el próximo miércoles les voy a dar una tarea cortita, entre uno y dos ejercicios, pero ejercicios cortos, y eso solamente para cerrar ese capítulo, ¿ya? ¿Están de acuerdo? ¿Hay algún reclamo o, o alguien que no esté de acuerdo? Pero es que eso es porque quiero mantener eso de tener suficientes notas con ustedes, ¿ya? Porque en total igual había quedado una cosa pendiente con ustedes, porque bueno, justo en el paro, entonces solo para cerrar esa parte y de ahí después retomar. Eh, Eso significa, de lo que vimos hoy día en la primera clase, esa va a ser la materia, o sea, lo que vimos hoy día y el miércoles en las clases de repaso, ¿ya? Eso va a ser la materia para la tarea, entonces no para una prueba, sino que para tarea solamente. Y les voy a dar el miércoles los ejercicios. Si ustedes quieren estudiar antes, ustedes tienen el libro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, o sea, espero que lo tengan, ¿ya? Y de ahí tienen muchos ejercicios que pueden hacer, varios ejercicios de ahí ya los hicimos y pueden completar. Y si tienen dudas, consultas, cuando ustedes estudien, entonces se contactan conmigo, sea por Messenger o sea por mail, ¿ya? Como les sea más cómodo. ¿Está bien? Pero solo para que terminen de refrescar un poco las cosas, de lo que vimos ahora en las clases de repaso del miércoles y lo de hoy día en la mañana. Mm. Eso sería la materia, perdón, es que ahí alguien me estaba preguntando. Juliana me estaba preguntando. Entonces, eso, pero la mayoría de esa materia ya la tenemos cubierta, entre comillas. Algunos de ustedes incluso ya la habían estudiado antes,
o sea, sin que lo habíamos visto en clase, y me di cuenta porque de repente en algunas tareas que me entregaron antes del paro, ya hubo, o sea, ya aplicaron cosas que no habíamos visto en clase todavía. Y eso, pero en sí, entonces, con una tarea de la próxima semana, de miércoles a domingo, entonces cerramos este capítulo. Pero por ahora, lo que pasa es que lo de la semana de marcha blanca significaba de que no podíamos hacer evaluaciones. Pero como creo que ya les mencioné, o sea, no sé si los mencioné a ustedes. Bueno, ya, el tema es que igual podríamos por lo menos empezar un poco la nueva materia, el nuevo capítulo en el programa, que es el tema de las funciones. Entonces, para eso podemos usar el mismo texto que espero que ustedes ya tengan. No, a ver, perdón, tengo que bajar eso de nuevo. Voy a compartir pantalla. Ping. Ahí. Ya, entonces, aquí hemos llegado a la clase anterior. Lo de criptografía no se tienen que preocupar de eso porque eso es más bien para los informáticos, ¿ya? Esta parte. Entonces, aquí, si quieren ver aquí ejercicios de repaso, aquí pueden hojear también un poco para prepararse para la tarea. Aquí hay muchos ejercicios en el sentido de que hay que analizar un poco los problemas y eso, y aquí hay ejercicios ahí ya para resolverlos. O sea, aquí en ese texto ustedes encuentran harto material para poder cerrar muy bien este capítulo de la materia del programa. A ver. Ahí, ya. Entonces, ahora nos cambiamos. A ver, lo único es que... Ping. Ahí. ¿Ya? Que quiero cambiarme de... ¿Por qué no cambia ahora? Ya, entonces, a ver, intento ingresarlo por acá. Ya, era como 200. No toma el teclado del computador. Ya, a ver, ups. No. Ah, ya. Perdón, pequeños problemas técnicos todavía, que yo soy media torpe con algunas cosas. A ver, con doble clic no funciona, con un clic largo no funciona tampoco. Es que me tiene que aparecer aquí abajo el teclado para ingresar los números. Bueno, si yo tengo que volver a pie ahora, ¿por qué no quiere aparecer eso? Oh. A ver, paso atrás, pincel, lápiz, lazo, oculta paneles. No, si eso no... Aquí debería ser posible ingresarlos. No, Ya, hagámoslo de esta manera a pie, más o menos a pie, entonces. Yups. Lo que pasa es que quiero pasar ahora a este capítulo. ¿Por qué? Ya.
No. A ver, déjeme ver. En sí, en el texto original es esto. No. 4.3 era el siguiente capítulo. Ya, aquí está. Ah, ya. Funciones y gráficas. Esto es el primer capítulo de estos. Vamos a también aquí resumir un poco, o sea, en el siguiente sentido. Aquí primero, en este capítulo, está la parte de teoría como en general, pero yo ya voy a, durante las clases, voy a introducir digamos, algunas funciones de los capítulos posteriores en ese libro, lo voy a incluir aquí en esa parte, ¿ya? Vamos a agrandar aquí un poco más para que se vea mejor. Ahora sí. Ay, no sé. Oh. Es que se me desapareció esa ruedita que yo tenía acá para... Ay, ¿cómo hice eso? ¿Alguien me puede ayudar? Por favor. Hay un hexágono en la parte inferior. ¿Cómo? Hay un hexágono Ah, en la barra de objetos. sí. Sí, ahora lo vi. Ya. Ah, ahí está. Qué bueno, gracias. Mm. Bueno, son esos como pequeños detalles que ya, uno va aprendiendo. Bien, a lo que voy es que vamos a hacer esencialmente este capítulo, ¿ya? Pero a modo de ejemplos, voy a incluir algunas funciones que vienen en los siguientes capítulos, como exponencial y logarítmica y cosas así. Aunque aquí ya están la lineal y la cuadrática. Entonces, eso va a ser la cosa que creo que nos debería mantener ocupados ahora como por lo menos 3 semanas, ¿ya? Y después vamos a ya pasar un poco al tema de límites, que ahí no sé si eso está tanto acá, pero si no, después les paso otro texto donde podrán también estudiar sobre límites. Con más detalle, nosotros lo vamos a ver de manera muy intuitiva, muy... solamente la idea es que ustedes entiendan los conceptos, pero no les voy a pedir cálculos engorrosos en eso, ¿ya? No se preocupen. Así que, bueno, aquí un poco un aspecto histórico, en el sentido de que las funciones como tales empezaron a notarse, o sea, llamarse así, recién tipping 1000, perdón, de hecho debe haber sido 1680 más o menos, ¿ya? Bueno, entonces, aquí la idea de función es bien sencilla en el sentido, tengo, a ver, tengo cálculo 3 y análisis 2, pero a ustedes ya les mostré eso, ¿no?
¿Lo de funciones? Al principio, cuando empezamos el semestre, creo que hice un poco. Parece que hicimos como una especie de repaso, eso sí, pero así como verlo de manera profunda, no. Ah, ya, bueno. Entonces aquí vamos a hacer como un repaso del repaso. Bueno, Ujú. ya. El tema es que aquí se define de nuevo lo que es una función, ¿ya? Y tengo un conjunto X, que es el conjunto de partida, entre comillas, que vamos a llamar el dominio, ¿ya? Y un conjunto de llegada, que aquí también lo llaman el rango. En los textos que provienen más bien del inglés se llaman imagen. También lo que es en muchos textos el rango equivale a imagen. Entonces de ahí se desprenden distintas notaciones. Bueno, eso sí, el conjunto X siempre lo vamos a denotar por el dominio de F, pero para el conjunto Y tenemos por un lado el rango de F, o puede ser también esa notación con IM de F, ¿ya? Esta notación es la que en sí se utiliza más en la matemática internacional, y esta de aquí es más del habla hispana o sudamericana por lo menos, ¿ya? Eso. Y la idea aquí es que la correspondencia significa de que tomo un elemento de X y le asigno exactamente un elemento en Y, ¿ya? Esa es la parte importante para que podamos hablar de una función y no de una relación. ¿Y cómo podemos ver eso en un gráfico? Si yo tengo un gráfico, tengo, bueno, un cierto dominio, tomamos aquí nuestro conjunto X, el dominio, y el recorrido, por ejemplo, puede ser una cosa así, ¿ya? Entonces, aquí algo así podríamos asignar como nuestro espacio de llegada, ¿ya? Eso no significa, o sea, la imagen se refiere a cuando tenemos exactamente esos puntos lo que alcanzamos acá. Entonces sería hasta por acá, ¿ya? Pin, 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 pin. Bueno, ahí modificamos un poco el gráfico. Ahí, ¿ya? Y acá. Tum, 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 tum. Eso, ya. Entonces, esto sería nuestra imagen. Y ¿cómo chequeamos de que esto es realmente una función? Si trazamos aquí una recta vertical para algún punto, bueno, me quedó un poco inclinado, pero bueno. Entonces, esa recta intersecta el gráfico solamente en un punto. Si aquí hay dos puntos de intersección, entonces no es el gráfico de una función. Ya. Y bueno, la variable X se llama, bueno, es la variable, ¿ya? La entrada. Y la variable, o sea, el resultado es la variable dependiente. Y X es la variable independiente aquí. X es la variable independiente
Y es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar aquí una función y decirle de que y es igual a y de x. Ah, ya sé en qué contexto me confundí, porque lo que pasa es que yo, bueno, lo que pasa, ya, eso es para matemáticas más adelante, para matemáticas 3. ¿Qué pasa con el recorrido? Perdón, ¿a qué te refieres el recorrido? El recorrido son todos los valores que alcanza la función, o eventualmente aquí este conjunto incluso podría ser más grande, en el sentido de que los puntos que realmente se alcanzan son solamente algunos y el conjunto es más grande, este conjunto Y. ¿Ahora se entendió la consulta? Juliana. Ya, muy bien. Bueno, aquí está la explicación por qué llamamos Y la variable dependiente, porque aquí cuando escribimos que Y es f de x, entonces en sí es como una Y de x, o sea, depende del valor de x, cuál me va a ser, cuál valor de Y corresponde, ¿ya? Aquí, bueno, aquí se ve este concepto de que el Y, el conjunto de llegada puede ser más grande que el conjunto, lo que realmente corresponde a la imagen, realmente los puntos que se alcanzan, ¿ya? Eso. Entonces, tómalo acá, ya. Aquí hay algunos ejemplos. Bueno, escrito como de manera bien, llamémoslo didáctica. Aquí, con esa, con esa ecuación, podríamos interpretar entonces como la función en x es tomar el x al cuadrado, o sea, aquí f es la función de tomar el cuadrado, ¿ya? Y después lo evaluamos para distintos valores y simplemente de ahí reemplazamos después aquí en esta parte, ¿ya? Ahora, a propósito, esta función aquí, ups, bueno, ya. Ping, no, ciérrate y tú ponte ahí, eso. Aquí, para esta función, o sea, así es como se da normalmente, ya, esto es solamente para tener la idea. Entonces, para esta función, ¿cuál es el mayor dominio posible? Entonces, si queremos averiguar eso, tenemos que mirar la expresión algebraica que tenemos acá, aquí, y mirar dónde está bien definido eso. Entonces, la función, o sea, la expresión algebraica, o sea, la expresión x al cuadrado, está definida para todos los x, ¿o no? ¿Qué me dicen? ¿Puedo calcular el cuadrado de cualquier número o no? Tiene que haber algún número que no. ¿Por qué? Con los números, por ejemplo, si fuese el cuadrado de 0, no es calculable.
No, pero 0 por 0, ¿cuánto es? ¿De 0? Eso. Y Mm. también está bien definido. Entonces, cuando no nos dicen ningún dato aquí sobre el dominio o el recorrido, entonces siempre aquí se considera el conjunto más grande donde la expresión algebraica está bien definida. Entonces, en este caso aquí tenemos entonces que f de x igual a x al cuadrado está definida, o sea, bien definida, se refiere eso, ¿ya? Para todo x en R, ¿ya? Y en general el resultado también va a ser un número real, ¿o no? Podemos decir eso. Entonces aquí podemos considerar que f es una función que va de R en R. Aquí, dada por, entonces f de x igual a x al cuadrado. ¿Ya? Y eso. Lo único es que la verdadera imagen o el verdadero recorrido de esta función aquí, ¿qué pasa si yo tomo el cuadrado de un número negativo? ¿Mm? ¿Va a ser negativo también o no? No. No. O sea, aquí estos números, no importa de qué número tome el cuadrado, yo sé que siempre va a ser un número no negativo, o sea, mayor o igual que 0. ¿Ya? Aquí, como x cuadrado es mayor o igual que 0 para todo x en R, entonces podemos decir de que la imagen de f o el recorrido, bueno, perdón, aquí también se utiliza recorrido, ya mejor que corrija eso. Recorrido de f son los números reales positivos, incluidos el 0. Perdón, voy a hacer cortito la corrección arriba. Aquí en esa anotación, perdón. Acá. Pongámoslo así mejor, ¿ya? Es que la otra anotación también de repente aparece en algunos textos, pero ya. Dejémoslo así mejor. Ups. Bueno, ya. Bajamos acá. Entonces, de esta manera, si queremos aquí ser un poco más explícitos, tendríamos que f sería una función de R a los reales positivos, incluidos el 0, aquí dada por esa función. ¿Ya? Bien. Eso respecto a dominio y recorrido. Bueno, es que por eso aquí lo llaman rango. Es que, como les dije, hay muchos textos diferentes, principalmente en el habla hispana,
donde mezclan aquí rango con recorrido y con imagen, ¿ya? Pero las tres palabras aquí son equivalentes, ¿ya? Bueno, ya. El tema es que aquí el rango es, digamos, más bien el argumento algebraico, recorrido e imagen se utiliza más bien desde el punto de vista calculista, por decirlo así. Ya, aquí lo que llaman aquí el dominio implícito significa simplemente esto, es el mayor subconjunto de los números reales donde donde esta función aquí, bueno, es un número real, lo pusieron así. Eso en general se dice de que f está bien definida. O sea, hay el mayor subconjunto de los números de R, donde f está bien definida. Eso. Ya. Y ya, ojo, esto de acá, eso del indefinida, se refiere a para esta función de acá, para la f de x igual a 1 sobre x, porque como no puedo dividir por el 0, aquí en este punto la función no está definida, ¿ya? Igual, por ejemplo, si tenemos aquí las raíces, para esta h, aquí, ahí tenemos entonces, el dominio van a ser todos los números donde esta expresión algebraica de acá esté bien definida, o sea, donde la raíz de x esté bien definida y nos dé un número real. Aquí estamos con cálculo real, en los reales. Así que aquí como dominio de la h, se consideran aquí solamente los números reales positivos, incluidos el 0. ¿Ya? O sea, esto de aquí corresponde al intervalo cerrado en 0 y la notación aquí abierta en infinito. Ah, una cosa a propósito de esto. ¿A ustedes les enseñaron en el colegio esta notación? ¿Cierto o no? ¿Sí? El tema es que esta notación, bueno, dado que ustedes vienen del colegio recién, yo se las voy a aceptar todavía un rato, ¿ya? Pero deben acostumbrarse a esta notación de acá, ¿ya? Este paréntesis, entre comillas, que va hacia afuera, este se reemplaza por el paréntesis redondo. Y tienen que acostumbrarse a eso porque en todos los textos matemáticos se utiliza justamente esa notación, ¿ya? Así que les pido, por favor, de a poco acostúmbrense a la notación con el paréntesis redondo, ¿ya? Entonces, miremos acá esta función de acá. Y nos piden determinar el dominio y el rango de esta función. Entonces, miremos. Esto es nuestro objeto aquí que queremos analizar. Entonces, tenemos que mirar esta expresión algebraica y mirar para cuáles valores de x, esto de aquí me entrega un número real. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una raíz
y sabemos de que la raíz no la podemos tomar de números negativos. Así que lo que necesitamos es que el argumento que esté adentro, esta parte de acá, bueno, no lo voy a, para no tapar aquí la raíz, ¿ya? El x menos 3 tiene que ser, o sea, x menos 3 tiene que ser mayor o igual que 0, ¿ya? Tenemos una desigualdad que ya es una condición, así que aquí en esa desigualdad sumamos el 3, entonces tenemos x mayor o igual que 3. La suma entre un número real y otro número real, eso no tiene nunca un problema. Así que esta parte de aquí es la única restricción que tenemos respecto al dominio. Por lo tanto, aquí el dominio de la función f va a ser el intervalo del 3 al infinito y con el 3 incluido. ¿Ya? Ahora, para ver el rango aquí, entonces, sabemos de que la función raíz es siempre mayor o igual que 0. O sea, raíz de lo que sea, si está bien definido eso, entonces es mayor o igual que 0. Entonces, a esto ahora, a ver, perdón, ya, le sumamos un 4 de ambos lados. Aquí tenemos 4 más la raíz, y aquí voy a sumar el 4 aquí por el lado derecho, pero como conmuta no hay problema. Entonces tenemos aquí del lado izquierdo, entonces tenemos la f de x, es entonces mayor o igual que 4. ¿Ya? Bueno, aquí no puse la parte de adentro, lo que subrayé aquí con verde, bueno, ya un poco por flojera y también por el argumento de que la raíz de cualquier número no negativo siempre va a ser mayor o igual que 0. Ah, ¿saben qué? Mejor hago una cosa para que después quede mejor la constancia acá. Ah, vamos a borrar esto de aquí todavía. Y lo voy a escribir con otro color. Pongámoslo con azul. Ya, entonces ahora tengo aquí el 4 más y aquí el 4 más. ¿Ya? Entonces aquí ahora se ve que estos son dos pasos que yo escribí aquí en una sola línea. ¿Ya? Bueno, en total, eso aquí implica que el recorrido, bueno, o aquí lo llaman rango, ya, pero en la USAT se utiliza principalmente lo del recorrido, y yo ya les dije, internacionalmente es imagen, ¿ya? O sea, bueno, lo voy a escribir aquí abajo porque tengo al lado, o sea, me queda poco espacio. Es entonces todos los números mayores o iguales a 4. Esto va a ser nuestro recorrido. Bueno, aquí ya lo tenemos, ¿ya? Pero esta condición de acá significa simplemente todos los números que son mayores o iguales que 4, entonces van a ser nuestro recorrido. Ya, este de acá es un poco más ya vamos a ir aumentando de a poco el grado de dificultad acá. Entonces, aquí tenemos la parte aquí en verde. Esto es un polinomio de grado 2.
Ahora, nosotros sabemos aquí para la raíz, lo relevante es que esto de aquí sea mayor o igual a 0. Entonces, lo primero que hacemos acá es, para esa cuadrática aquí, eso es una parábola. Entonces, necesitamos saber si esa parábola intersecta, a ver, si esa parábola intersecta, a ver, voy a colocar aquí intersecta el eje X o no. Entonces, ¿por qué lo necesitamos saber? Porque si la parábola es, por ejemplo, algo de este estilo, bueno, un poco más bonito, si es algo de este estilo, entonces aquí tenemos dos números y en este intervalo aquí entre medio, ya, esto es negativo. Aquí los valores que alcanza esta parte que marqué aquí en verde, o sea, que subrayé. Entonces, ahí sobre este tramo, la raíz no está definida, ¿ya? Entonces, primero, para saber si esta situación ocurre acá, buscamos los puntos, o sea, si es que esta cuadrática, por decirlo así, tiene dos raíces reales diferentes, ¿ya? Porque en este caso vamos a tener dos puntos de intersección y vamos a tener el cambio de signo, ¿ya? Bueno, la otra cosa que podemos decir también es que como aquí el x cuadrado aparece, o sea, la mayor potencia aparece con signo más, entonces es una parábola abierta hacia arriba, ¿ya? Entonces, buscamos aquí los ceros con, o sea, las soluciones de esta ecuación. Tomamos la expresión cuadrática y la igualamos a 0. Entonces, eso ya yo voy a utilizar aquí mi notación corta, nos entrega dos soluciones que va a ser un medio porque aquí tengo el factor 1, menos b, o sea, menos 2, más menos la raíz de b cuadrado, que es 4, menos 4ac. A es 1, pero c es menos 15, o sea, más 15. ¿Más 15? Perdón, lo escribí mal aquí. B cuadrado menos 4. Perdón, me faltó el 4 acá. Ya, por eso. No, tengo que borrar primero eso. 4 por 15, 60. Eso. 60. Entonces tengo aquí la raíz de 64, que es 8. O sea, voy a obtener el x1 igual a 1/2 por menos 2 más 8, o sea, me queda 6. 6/2 es 3. Y el otro es x2. Aquí el x1, 2 no es 1/2, ¿ya? Es 1 y 2, porque aquí tengo el más menos. ¿Ok? Ya, entonces teníamos menos 2, menos 8 son menos 10, menos 10 medios, menos 5. Ya, ahora sí concuerda aquí. A lo que me refiero es que si hacemos aquí la tabla para analizar entonces los valores, bueno, por un lado aquí lo pusieron como factorización ahora de esta cuadrática, y lo otro es que si yo hago la tabla aquí, ahí,
para allá. Ya. Y miro el signo de la f de x, lo podría hacer de manera directa, f de x acá. Entonces, vamos del menos infinito hasta el 5, 3 y aquí el más infinito. Entonces, la f de x para, perdón, menos 5 aquí. Para el menos 5 vale 0, aquí para el 3 también vale 0. Y dijimos que es una parábola abierta hacia arriba, así que aquí esto va a ser positivo, negativo y positivo así. O sea, realmente vamos a tener una situación de este estilo, ¿ya? Lo único es que los puntos de intersección aquí son el menos 5 y el 3. Bien, entonces, ¿qué significa eso para nuestro problema de acá? Para el dominio tenemos que excluir ahora esta parte donde la función es negativa, o sea, esta parte de acá. Eso sí, la raíz de 0 la podemos calcular. Así que lo único que tenemos que excluir aquí para el dominio, o sea, podemos tomar todos los reales menos, entonces, el intervalo abierto del menos 5 al 3. Porque el mismo número 3 y el mismo número menos 5 pertenecen al dominio porque ahí la función vale 0. O sea, no, la función no, perdón. Aquí es lo de la raíz, lo que está dentro de la raíz. Llamémoslo G. ¿Ya? Bueno, para evitar confusiones aquí con la... Pero entonces, para el dominio de la función f, no podemos tomar los valores donde esta función g, donde la cuadrática, ¿ya?, es negativa. Eso. Entonces aquí está escrito como unión de los dos trozos de intervalos. ¿Dudas, consultas? Ay, cric, cric. ¿Se entiende esta parte aquí? Sí, se entiende. ¿Sí se entiende? Ya. Aunque una cosa, ¿Ya? en el caso de que sea, por ejemplo, una función ya no cuadrática y pase a ser una función cúbica o función de tercer grado, ¿cómo sería? Lo mismo. O sea, la idea es la misma. Ups. La idea es la misma en el sentido de que hay que buscar las partes donde la función es negativa, porque si tomas la raíz de algo negativo, eso no está definido. Y de esa manera, las partes donde el argumento de la raíz es negativo, esas partes entonces se excluyen del dominio. Vale. ¿Ya? Bien, entonces Ya. veamos acá. Aquí hay otros dos ejemplos. Aquí, para este caso, bueno, este es casi el mismo que el anterior, pero con la diferencia de que ahora tenemos uno partido por eso, o sea, ahora no podemos dividir por el 0. O sea, de hecho, aquí está. No está definida para los donde el denominador es igual a 0. O sea, lo que hicimos aquí arriba, ahora lo que tenemos que excluir son el 3 y el menos 5 también. Entonces es todo R menos, y aquí colocamos el intervalo cerrado para esta segunda parte. O sea, para este siguiente ejemplo. ¿Ya? O sea, con la otra notación, esto de aquí corresponde a R sin, y aquí ahora sacamos el intervalo cerrado. Eso. Bueno, y aquí de nuevo tenemos el tema de que
primero tenemos que analizar el denominador, donde se anula, y después, pero aquí solamente estamos dividiendo, podemos dividir por un número negativo sin ningún problema, ¿ya? Así que en este caso aquí hay que excluir solamente los puntos aquí, por eso son todos los reales excepto estos dos, o sea, en este caso aquí el dominio, a ver cómo le llamaron, H, es entonces todo R sin estos dos puntos donde el denominador se anula, que son el -1 y el 4. Aquí se pone la notación de conjunto porque son solamente estos dos puntos. Ya. Bien, entonces, ahora la parte más entretenida aquí son las gráficas. Aquí. Ya. Porque aquí entonces, bueno, de hecho ya lo hicimos antes, pero la idea es que, bueno, aquí lo definen bien, en el sentido de que aquí primero buscamos algunos puntos como para tener alguna referencia, pero ojo, si solamente calculamos algunos valores y, por ejemplo, en este caso aquí conocemos para un X1, un X2 y un X3, ¿ya? Eso todavía no significa de que de esta manera podemos decir cómo es el gráfico, porque miren, por ejemplo, esto. Aquí paso por este punto. Bueno, me voy por acá para no tachar tanto aquí el dibujo. Y aquí me voy para allá. ¿Ya? Entonces, esta línea amarilla también podría corresponder a un gráfico de la misma función, pero, digamos, con tener algunos puntos aquí a modo de ejemplo, yo no sé todavía lo que pasa entre medio. Aquí puede ir por la curva azul o puede ir por la curva amarilla. ¿Ya? Que eso quede claro, que con calcular algunos valores, con sacar una tabla de valores, no podemos todavía sacar conclusiones sobre el gráfico. ¿Ok? Ahora, lo que sí, en la práctica, las computadoras, como tienen mayor capacidad, o sea, la capacidad de calcular de manera bien rápida, entonces, en general, cuando uno le pide un gráfico a una computadora, lo que hacen efectivamente calcula los valores. Y después, como a nuestro ojo, después de cierta cantidad de puntos, ya no los distinguimos, entonces ahí parece que fuesen líneas, ¿ya? O sea, las computadoras trabajan con esa idea, pero, digamos, en la práctica para nosotros, hay que tener en claro de que con tener algunos valores, no necesariamente sabemos cómo es la curva, sino que tenemos que tener más conocimiento sobre el tipo de función que estamos intentando de graficar, y hay algunos trucos, no se preocupen, ¿ya? Ajá. Porque en total ustedes ya conocen, por ejemplo, el gráfico de... bueno, ya aquí brevemente hay unas imágenes respecto a... Respecto a lo que habíamos dicho al principio, esto es lo del criterio de la recta vertical aquí. Aquí la recta vertical intersecta en 2 puntos, aquí incluso en 3 puntos, y por lo tanto esto no corresponde a una función,
¿ya? Y aquí donde cada recta vertical intersecta solamente en un punto, eso realmente corresponde a una función. Y aquí está, bueno, el título de eso. Aquí está el texto describiendo esto, pero eso tiene que ver principalmente con que si yo tomo este valor X aquí y quiero hacer una función, entonces dijimos, le tengo que asignar un solo valor, ¿ya? Pero en este caso aquí tengo este valor y este valor. Entonces, son dos, son más que uno, ¿ya? Por eso aquí este gráfico no corresponde a una función. Bien, entonces, bueno, pero se puede arreglar este problema. En el caso de la circunferencia, bueno, ahí arriba tenía radio 3. Entonces, el tema es que cortamos aquí, a ver, bueno, cortamos la circunferencia en la mitad, acá. La mitad superior y la mitad inferior. Ojo, no sirve tomar la mitad izquierda o derecha, porque si se fijan, si toman esta mitad aquí, para un X sigo teniendo dos valores que tengo que asignar y no puedo hacer eso para una función. Entonces, pero si yo tomo solamente la mitad superior o solamente la mitad inferior, entonces ahí efectivamente tengo un solo valor que le asigno. Y eso se traduce en el caso de la circunferencia simplemente en la raíz, ¿ya? Aquí tengo más la raíz y aquí tengo menos la raíz. Y aquí están los gráficos. Bien. La otra cosa. Un gráfico puede intersectar el eje Y. ¿Por qué lo pusieron con el eje Y? Bueno, solamente en un punto, una vez, ¿ya? Y eso va a ocurrir justo cuando tengo aquí para X igual a 0, ¿ya? Este es el único punto de intersección. Ahora, para la intersección con el eje X, ahí ustedes pueden ver, aquí hay varias, puede ocurrir varias veces, como igual puede ocurrir nunca. Ahí, eso. En el sentido de que aquí tenemos 3 puntos de intersección con el eje X. Aquí tenemos, ojo, esto de aquí también cuenta como 2 puntos de intersección con el eje X. Aunque aquí el gráfico no cruza, pero lo toca. Entonces, el eje X y el gráfico tienen este punto de acá en común. Y eso es suficiente para que sea considerado intersección, ¿ya? Y bueno, en el caso de se llaman los ceros o las raíces o soluciones, bueno, dependiendo. En el caso de las cuadráticas, ustedes ya conocen ese contexto, pero por supuesto eso existe también para todo tipo de funciones. Y por ejemplo, solo para completar aquí el ejemplo, o los ejemplos, si tenemos una parábola así, bueno, ya, así, entonces esa parábola aquí no intersecta el eje X en ningún punto, ¿ya? O una parábola aquí abajo, o pongámosla por acá. Ahí, eso tampoco tiene puntos de intersección. Ya. Ahora, el tema de lo de la tangente lo vamos a ver un poco más adelante. Ya, pero lo único aquí es que para las intersecciones con los ejes de coordenadas, miremos aquí la parte B.
¿ya? Bueno, sin mirar tanto abajo, así que lo voy a correr para abajo. Ahí, para que no lo vean todavía. Entonces, primero para la intersección con el eje Y, lo que haríamos sería, a ver, para el ejemplo B aquí, ¿ya? Para intersección con el eje Y, lo que tendríamos que hacer es evaluar lugar en X igual a 0, ¿sí? Como lo hicimos acá. Ahora, ¿qué me dicen aquí para esta función de acá? ¿Qué pasa si yo evalúo esto en X igual a 0? Nada. ¿Sería Me 0 meto. todo? ¿Ah? ¿Sería todo 0? No, me meto en problemas. Porque estaría dividiendo por 0, Por eso mismo, sería todo 0. ¿no? Algo inexistente. No. Esto de aquí no está definido. F de 0 no está definido, ¿ya? Y por lo tanto, el gráfico de esta función f, aquí, el gráfico de f no intersecta el eje Y. El eje Y, ¿ya? Porque el x igual a 0 no pertenece al dominio aquí de esta función. ¿Ok? Ahora, para lo otro, a ver, esto de aquí para la intersección con el eje, voy a subrayarlo, con el eje Y. Entonces, escribamos con otro color aquí, ¿ya? La intersección con el eje X. Con el eje X. Ya. Entonces, para mirar eso, necesitamos obtener, entonces, Y igual a 0. Y esto, en este caso aquí, depende solamente del numerador. O sea, esto tiene que ser igual a x cuadrado menos 2x menos 3. A ver, en este caso, este sería menos la suma acá, 3. Ah, sí, ¿qué tal con esta factorización aquí? X... a ver, sí, menos 3 por x más 1. ¿Está bien? Menos 3 más 1 y menos 3, sí. Entonces, eso quiere decir de que esto se anula aquí para un x1 igual a menos 1 y un x2 igual a 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O no muy convencidos? Bueno, es que esas cosas, yo les dije al principio del semestre, cuando hicimos como repaso de esas cosas,
Eso lo vamos a necesitar siempre, ¿ya? Mm, Así que hay que como descongelar la materia gris de nuevo un poco para eso. Ya. Bien, entonces quiere decir de que aquí la respuesta sería, aquí, el gráfico intersecta, ¿no? Intersecta el eje, o al eje, bueno, al eje X en X1 igual a -1 y en X2 igual a 3. Ya. Eso, entonces aquí encontramos los puntos de intersección. Bueno, aquí, ahora mirando el texto, esos son los puntos de intersección, los que obtuvimos. Ya. Bueno, ahora esto de aquí es una cosa que lo de aproximar los ceros, ahí existen varios mecanismos, pero la verdad es que eso es algo que no necesitamos estudiar con más detalle. Eso es más bien para las personas que están más por el área de programación, los que necesitan conocer los algoritmos. Pero ahí existen ciertas técnicas, pero además nos faltarían algunas herramientas para eso todavía. Entonces, aquí, bueno, podríamos ver aquí a ver, un segundito, acá está. ¿Ven? ¿Saben qué? ¡Ay! Ahora yo les voy a reclamar. ¿Por qué nunca me dicen la hora que es? Yo tengo que hacer la clase de 1 hora nomás. Entonces, es que si no, después me reclaman de que hago las clases muy largas, pero lo lamento, me paso de largo de repente, ¿ya? No es intencionalmente eso. Entonces, ¿lo dejamos hasta acá por hoy día?